El problema del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la autoridad pública en manifestaciones es común en todos los países latinoamericanos. Lo que es especialmente preocupante del caso chileno es la utilización de perdigones de la forma que se está utilizando. Porque que hayan 180 personas que hayan perdido la visión en un ojo quiere decir que se está utilizando de una forma que es completamente antirreglamentaria. Y lo que también es preocupante es que el gobierno no pareciera estar adoptando ninguna medida para terminar con estas prácticas. Hay muchas medidas que están destinadas a investigar las violaciones de los derechos humanos, a sancionar a los responsables, a que no haya impunidad, pero no se están adoptando medidas para evitar que se sigan cometiendo estos hechos. Y no se han adoptado medidas especiales para prevenir la tortura en los espacios de detención. Esta es una misión internacional de observación de derechos humanos y lo que vienen es a estar en el terreno para ver qué está sucediendo con los derechos humanos en el país. Se entrevistan con distintas instituciones, se entrevistan con víctimas directas, se entrevistan con organizaciones de la sociedad civil con el objeto de aportar un informe que permita tener más elementos para acreditar el contexto de vulneración a los derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Mucho grado de vulneración de los derechos, porque han pasado situaciones que no deberían haber pasado, por ejemplo, con respecto a los niños y niñas, que los han tenido retenido, y como hay figuras que dejan como cuestiones oscuras, ¿no? El grado de la manera que los detienen. Entonces, ese grado de vulneración, en donde vemos desde el Estado no hay una contención, tampoco para la respuesta de las víctimas que sufren en ese momento, y bueno, no ha sido favorable. La mirada nuestra, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que yo he visto, un gran grado de vulneración de los derechos humanos hacia las víctimas de lo que está pasando, ¿no? Junto a organizaciones de derechos humanos de Valparaíso hicimos un esfuerzo bastante inédito de intentar tener una posición común sobre lo que ha sucedido en Valparaíso entre el 18 de octubre y el 31 de octubre de este año, en el marco de la Jornada Nacional de Protestas. Un informe preliminar, porque estamos todavía recabando datos. El informe lo que aporta son pruebas respecto a 4 ideas. En primer lugar, que no se justificaba la dictación del estado de excepción, al menos en Valparaíso. En segundo lugar, que la estrategia de seguridad de las fuerzas de orden público estuvo destinada más que a cuidar a Valparaíso, por eso se produjeron muchos saqueos, más bien destinada a reprimir a los que se manifestaban pacíficamente. En tercer lugar, todas las actuaciones de las autoridades en términos constitucionales y legales son completamente ilegítimas. Y en cuarto lugar, se violaron gravemente los derechos humanos en distintos puntos de Valparaíso, en comisarías. Estamos hablando de vejámenes a menores de edad, de detenciones ilegales, de situaciones de secuestro, torturas, de negación del derecho a asistencia jurídica, de negación del derecho a la información. En un sentido amplio hay un contexto de vulneración grave al derecho a la protesta social. En nuestro orden constitucional no tenemos reconocido el derecho a la protesta como tal, pero sí tenemos el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión, que en conjunto configuran el derecho a la protesta. Estamos viviendo un contexto de vulneración de este derecho que comprende varias vulneraciones más, desde el uso arbitrario, desproporcionado e ilegal de la fuerza en las calles, pero también en las comisarías. También han habido prácticas de tortura, han habido prácticas de violencia sexual en contra de personas en contextos de detención. Lo que apuntan estos informes es a dejar una evidencia del contexto de cada una de estas vulneraciones, y después también estas se pueden traducir en acciones jurídicas judiciales, pero la labor de los informes de derechos humanos siempre han sido tremendamente importantes por un tema de memoria y también por los caminos que abren estos informes. No necesito que me cuenten muchas cosas para darme cuenta de lo que significa cuando un Estado aplasta a su pueblo, porque en este momento ha aplastado a su propia gente. Él es un hijo ha nacido aquí en Chile, en este Estado, pero hoy sentimos como que se ha
ido contra su propio pueblo. Y eso es grave, digamos, en el sentido de que, bueno, ha sido elegido para gobernar, pero él ha declarado la guerra a su pueblo. Y bueno, es algo incongruente que no entendemos y la verdad que la solidaridad primero con el pueblo chileno. Tiene que haber otro paradigma que sea de vida y no de muerte. Para nosotros es importante siempre proteger y respetar el derecho a la manifestación pública, el derecho a la protesta. Y lo que hemos visto en algunas manifestaciones es que la policía ha reaccionado de manera temprana y sin que existan razones suficientes para la utilización del uso de la fuerza. No está asegurado el derecho a la protesta de forma constitucional, al parecer.